Porque a veces las oportunidades vienen pelonas y no se pueden agarrar. Dice, pero cuando vienen peludas con greñas, agárralas, porque de esta no va a haber otra. Así decimos nosotros, me agarro de esta porque no va a haber otra oportunidad. Y ahí nos vamos. ¿Y al Señor qué? Me voy en esta oportunidad porque allá nos vemos. Bye bye. Hasta luego. Después de esta oportunidad no me va a salir otra. ¿Quién dice que no te va a salir otra? Te va a salir otra mejor. Te va a salir otra exacta. Es que Dios tiene, dice, planes para ti. Tiene grandes cosas para aquel que le ama. Dice la palabra del Señor. Tiene planes grandes para ti. Pero no, Él no puede trabajar en alguien que no sepa esperar en el Señor. Él no puede obrar en alguien, depositar sus planes, sus anhelos, sus deseos en alguien que no puede esperar. Hay, amado hermano, decisiones que nosotros tomamos, que hacemos sin la ayuda, sin la presencia del Señor, sin que Él nos diga. Y estamos, amado hermano, a veces hasta, amado hermano, obrando en contra de nuestro propio reino. Obrando en contra de nuestro propio reino, porque no sabemos esperar la presencia y la voluntad y el llamado y la palabra y la respuesta del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Samuel, amado hermano, dice la palabra del Señor de que Saúl lo habían ungido como rey, y dice la palabra de que él sintió mucha presión a causa del pueblo, porque el enemigo los estaba acechando. Pero era, amado hermano, la voluntad del Señor de que el rey Saúl esperara por el profeta para ofrecer sacrificios a Jehová antes de la batalla. Ese era el propósito del Señor. Ese era el propósito de Dios. Pero él dice que sintió tanta presión por el pueblo, porque se estaban desertando, se le estaban yendo al ver a aquellos hombres armados alrededor de ellos. Dice que él no tuvo nada más que hacer, que dice que empezó y dijo, tráigame acá el cordero, tráigame la oveja, vamos ahorita a invocar el nombre del Señor. Tenemos que esperar. Yo no sé, amado hermano, si a veces tú has tenido la presión de la vida, de las circunstancias que te rodean, a querer obrar tú en vez de esperar que obre el Señor. Como les digo, es difícil esperar, pero tenemos que esperar. Dios nos ha dado la respuesta y la seguridad que va a venir, aunque sea tarde un poquito, vendrá y no tardará. No tardará, mas el justo, dice en el libro de Hebreos, por su fe vivirá. Bendito Dios. Y dice la palabra del Señor del que él empezó, y acabando él de darle las gracias al Señor por el sacrificio, se le aparece el profeta Samuel, que era el indicado de levantar el sacrificio que el rey Saúl había hecho. Él era el indicado, pero se apresuró y dijo, no, yo lo voy a hacer. Y dice que cuando vio el profeta Samuel aquella humadera que estaba saliendo, yo me imagino que empezó a caminar más recio, y llegó donde el rey Saúl y le dijo, Saúl, locamente has hecho. Le dice, ¿acaso tú eres levita? Y le dijo, no, soy de la tribu de Benjamín. Yo estoy parafraseando esto, no dice eso la Biblia. Yo imagino que pudieron haber visto, imaginándome que tal vez pudieron haber habido esas conversaciones. ¿Que acaso tú eres un levita? No, soy de la tribu de Benjamín. Le dice, pero ¿qué has hecho? Locamente te has comportado delante del Señor. ¿Sabes lo que yo venía ahorita mismo a hacer para ti? ¿Sabes lo que Dios me había mandado en esta tarde para que te dijera, o para que hiciera contigo cuando yo le dijo hiciera el sacrificio que era necesario? Y le dijo, no, Dios me había mandado para confirmar tu reinado para siempre, pero por no haber esperado en mí, le dijo, ahora tu reino ha sido traspasado a otro mejor que tú, por no haber esperado en mí, en el Señor. O sea que cuando nosotros no esperamos en el Señor, cuando nosotros no buscamos la voluntad del Señor,
Cuando nosotros obramos por nuestra cuenta, porque pensamos de que aquí tenemos que hacer esto, porque el tiempo apremia, gloria al Señor, entonces Dios ya no está en el asunto ya. Ya no pensemos que Dios está allí. Cuánta gente predica y canta y baila y esto y lo otro y anda para acá y para allá, pero Dios no está ahí. Dice la palabra del Señor que Elías, amado hermano, estaba metido en una cueva. Y dice la Biblia que le dijo a Elías, ¿qué haces ahí? Alabado Dios. Es que tengo un vivo celo por los profetas que han matado, dice, y solo yo he quedado. Le dijo, estás equivocado, porque hay más que no han doblado las rodillas contra Baal. Hay muchos más. Y dice que cuando él estaba hablando, dice que la palabra del Señor dice que hubo un viento recio que quebrantaba las rocas, las partía en dos. Un viento recio. Pero dice la palabra del Señor que esto fue delante del Señor. Delante, Dios no estaba ahí. Él estaba ahí apartado y ahí se estaba llevando a cabo el viento y quebrándose las piedras. Pero Dios no estaba en el asunto. Y dice la palabra del Señor que después de ese viento recio vino un terremoto, que temblaba toda la montaña, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después dice que hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Dios no estaba ahí. Y le digo, Señor, ¿pero qué es esta palabra? Y Dios me dice a mí, a lo mejor a otro predicador o a otro evangelista, o a alguien, a ustedes también que escudriñan la palabra, les dirá de otra manera, porque la palabra a un versículo se le pueden sacar muchas direcciones, pero todo concluye en lo mismo, en lo espiritual. Podemos sacar mucho de un versículo y todo viene a la espiritualidad del creyente. Y me dijo, esa montaña que se movía, pero que yo no estaba ahí, y ese terremoto también y el fuego, son gente que predica, que tienen grandes ministerios, pero que Dios no está ahí. Porque simplemente porque no está ahí, porque no han podido esperar el llamamiento, la unción, el poder del Señor. Amado hermano, la Biblia habla en el libro de los Salmos acerca de David. Dice la palabra del Señor que surcos hicieron sobre sus lomos. Dice, cabalgaron sobre su cabeza. Él estaba afligido. Él andaba de una cueva en otra, en las cuevas heladas. Ahí dormía. ¿Por qué? Porque lo andaban siguiendo. Sus enemigos lo asediaban. Dice que lo empujaban con fuerza para que cayese, pero la voluntad de Dios lo sostenía. ¿Y sabe qué pasaba con todo esto? ¿Qué pasaba con todo esto? ¿Sabe, hermano, qué pasaba con todo esto cuando él estaba aconteciendo todo esto? Él ya había sido ungido como rey. Él ya era rey. Él ya era rey. Dios le quitó el reinado a Saúl para dárselo a David. Él ya era rey cuando le estaba sucediendo todo esto. ¿Qué estaba pasando con David? ¿Por qué si siendo rey? Porque él no dijo, oh, ya soy rey, ya me ungió Samuel como rey, vénganse todos, hagamos una fiesta, todos vénganse a la plaza, ahora convóquenme como rey delante de toda la gente y vengan todos los jinetes, todos los carros, vamos a sacar a Saúl del castillo porque ahora soy rey. ¿Eso hizo David? No. Válgame con tocar el ungido de Jehová, válgame con tocar el ungido del Señor. Él podía haber hecho eso, pero Dios no lo permitió. Sino que Dios lo pasó por un proceso. Dios nos pasa, cuando estamos esperando, nos pasa por un proceso. Y cuando nos pasa por este proceso, dice la palabra del Señor, bendito Dios que saca lo precioso de lo vil. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos en ese proceso, amado hermano, oh, bendito sea el nombre del Señor. Ya no soy yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, para morir para mí es Cristo y el vivir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. El proceso de esperar en el Señor. Es ahí cuando empezamos a caernos el cabello. No empezamos a
a perder de peso, porque estamos angustiados, estamos atribulados. Es ahí donde Dios nos mete en la maquinita. ¿Usted no se ha dado cuenta, amado hermano, de esas ruedas que hay allí? Ahora que fuimos con los niños, los llevé ahí, vinieron las ruedas, allá en El Salvador le llaman las ruedas de agosto. Hay una, viera, amado hermano, una gritadera que se oía en una rueda. Iba dando vuelta así, iba dando vuelta y la gritadera. Y de repente la rueda se calmaba un poco. Y iba despacito, de repente le empezaba a dar recio. Y empezaban a dar vueltas donde iban ellas dentro ahí. Y empezaba la gritadera, se oía más de mujeres la gritadera. Y ya después le volvían a dar más lento. Así es el Señor. Así es el Señor. Él nos da refrigerios. Él nos da refrigerios. Él no nos mete de un solo a un fuego ardiente. No. Sí, nos mete, pero nos da refrigerio. La palabra del Señor, que nuevas son cada mañana su misericordia. Podemos acostarnos tristes, podemos acostarnos llorando, pero al siguiente día usted renueva fuerzas como las del búfalo, como las del águila. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30: bendito Dios, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, nuevas fuerzas tendrán. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quién? El que espera en Jehová. El que espera, el que no espera en Jehová, no. El que no espera, está esperando en el Señor, bendito, a la primera y se va corriendo. El que no espera en el Señor, a la segunda y también se lo echa el enemigo, se lo echa el diablo, bendito Dios, porque no está poniendo los pies firmes sobre la roca, sobre la peña, esperando en lo que diga el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y sabe usted, amado hermano, por qué el Señor metió a David a esa escuela del dolor, de la angustia, de la persecución. Dice la Biblia que el rey Saúl agarró como 7,000 hombres de sus escogidos para buscarlo. Dice que andaba en cavernas, andaba en las montañas, se escondía, se saltaba. Dice que en ocasiones andaba descalzo, le aventaban piedras cuando pasaba. Se hizo como loco, la baba le salía para que no lo agarraran, para que no lo mataran. Bendito sea el nombre del Señor. Él sufrió mucho, pero ¿sabe por qué Dios lo hizo pasar por esa escuela? Y no fue rey, sino 15 años después de haber sido llamado, después 15 años después de haber sido ungido. ¿Sabe por qué lo hizo sufrir por todos esos 15 años aproximadamente? Porque no quería él que saliera otro Saúl, sino que a esta vez dijo el Señor: el Saúl no me hizo caso, el Saúl no pudo esperar en mí, pero ahora que hemos escogido no podemos cometer otro error de esa magnitud. Ahora lo voy a meter y lo voy a machacar. Y voy a sacar lo precioso de lo vil, con angustia, con persecuciones, con todo eso. Y dice la palabra del Señor que David, amado hermano, Dios vino de la descendencia de David. David fue, amado hermano, alguien que anduvo conforme el corazón del Señor, pero primeramente tuvo que pasar por esa máquina de la desesperación, por esa máquina de la angustia. Y cuando andamos en angustia empezamos a clamar, empezamos a pedir, empezamos a rogar, empezamos a buscar al Señor. Eso es como Dios quiere que esperemos, buscándole a Él, bendiciéndole a Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da gloria al Señor? Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Alabado Dios, bendito Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Solo hay una manera de esperar en Él. Yo me acuerdo, amado hermano, que cuando era joven allí en la iglesia, todos decíamos que estábamos esperando en el Señor. Y discúlpeme, hermano, que hable siempre de esto, pero es algo que a mí, gloria a Dios, me ha ayudado mucho y me fortalece bastante, amado hermano, el tiempo que yo estuve en la iglesia como joven, ahí en la iglesia de Pandel.
Ministerio Monte de Sion, gloria al Señor. Y habíamos muchos jóvenes y todos decían que esperábamos en el Señor. Yo era uno de ellos que estaba esperando en el Señor. Y había una persona que decía que estaba esperando